Hola, soy Betsarim y hoy les traigo un resumen corto del documental de Oxygen, The Witnesses. Pero primero, oye, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. La pasé todo el día preparándome para este video, viendo el documental, lo he visto como 3 veces ya. Es mucha información, muchos detalles de casos. Les voy a dar un resumen corto, pero primero les voy a contar que fue muy difícil ver el documental tantas veces porque los casos que se presentaban estaban demasiado cerca de las casas de mi propia experiencia, y hay imágenes dentro, dramatizaciones dentro del documental que me despiertan recuerdos que tengo mucho tiempo que no los he pensado. Ha sido algo un poco, no digo difícil, pero en inglés usamos la palabra challenging. Fue un reto, me retó bastante. Pero digo que hay que ser muy fuerte como persona, tener mucho coraje, como las dos mujeres de la primera parte de las experiencias, que era Debbie McDaniel, creo que lo dije bien, Debbie y Dolores Lyles y Debbie, ellas iban a la misma congregación, tenían diferentes edades. Debbie es mayor y Dolores era menor. Y ellas dos estaban en una congregación en McAllister, y ellas fueron abusadas por un anciano que se llama Ronald Lawrence. Y Ronald Lawrence es un viejo ahora de 80. Y una de las cosas que es el por qué, igual que yo tengo el motivo por qué seguimos hablando de esto, es Dolores. Ella ya no es testigo y no tiene contacto con sus hijos y su familia porque ella no puede ser testigo más, porque ella no se puede callar, y porque ella no se puede callar no la pueden, no la aceptan en la comunidad, claro. Y tiene una hija que tiene nietos y este abusador, el que la violó a ella, a los 10 años, 11 años, está con sus nietos en la congregación, porque él se mudó a la congregación donde estaba su hija y sus nietos. Es una sensación muy peluda cuando lo piensas. Yo he experienciado eso, por eso lo me puedo, ah, siento muchas cosas idénticas a lo que ellas estaban hablando. Eso era muy fuerte verlo así, que ella está como que yo no me puedo quedar callada. No me puedo quedar callada. Antes no quería aparecer en ninguna noticia ni quería venir públicamente, pero ahora sí lo hizo, en parte porque está en la vida de sus nietos en juego. Pero sí, voy a empezar con el resumen. Voy a tratar de mantenerlo lo más corto posible y voy a poner imágenes sobre lo que estoy hablando, así más o menos tienen una idea de quién estoy hablando. La investigación ha sido ejecutada por el reportero investigativo Trey Bundy, y él recibió un paquete donde habían documentos, y el documento principal era la Watchtower, donde le estaban dando una directiva a todos los ancianos en 1998, a ver, 89, 1989, ese fue el año que nos mudamos a Aruba. Ese año se lo mandaron a todas las congregaciones en los Estados Unidos, de que los casos de abuso de menores tenían que ser mantenidos confidencial. De hecho, se cita en los, porque no te muestran para leer todo el documento, pero en las porciones que se ven, se ve que nada más los ancianos pueden saber, no lo deben discutir con nadie, no pueden ir a los medios o hacer comentarios, tampoco tenían permiso tenían que guardar toda la documentación, y no podían tomar ninguna decisiones sin el envolvimiento de la sucursal.
Y lo otro que se veía era que habían citaciones bíblicas para justificar este silencio. O sea que a los ancianos le mandaron esta directiva, y en los Estados Unidos en ese momento habían como más o menos habían miles de ancianos, claro, pero hacen una comparación durante el documental de que si en Australia, ¿sabes? La Comisión Real de Australia consiguió de 700.000 testigos de Jehová, 1.000 acusados que han abusado de niños. Más casos fueron, pero fueron 1.006 acusados. Entonces se puede extrapolar que en los Estados Unidos, donde hay un 1.2 millones de testigos de Jehová, que se puede esperar que hayan muchísimos más que 1.000. Ahora, una de las cosas que comentan ambas abusadas es que el abuso empezó cuando estaban muy jovencitas, y en ambos casos habían actividades teocráticas como las conocemos nosotros: atender a una asamblea, prepararse para las reuniones, prepararse para ir al servicio, estar activo en el servicio, y actividades, ¿sabes?, recreativas en grupo con los hermanos. Y en especial Debbie fue un abuso extenso desde 5 años, 6 años, y a ella este abusador le razonaba de que ella tenía que estar contenta que recibía atención de alguien como él, espiritual, y de la organización, porque había que casarse en la organización, y ella era la más feíta, o sea que no iba a recibir la atención, ni quizás ni tampoco un esposo, y que se tenía que le tenía que agradecer la atención. O sea, él le decía ese tipo de cosas, y el abuso sucedía en la casa de él, en la piscina de su casa. Su esposa no decía ni hacía nada. Ella suponía que ella sabía, pero la mujer nunca decía nada. Y este señor era muy respetado y muy influente, tenía mucha influencia. O sea que ella siempre pensaba en que si ella decía algo, no le iba a creer y la iba a desacreditar. Esa sensación que tú tienes de que este hombre tiene poder y tiene influencia, y es una niña de 7 años. ¿Qué puede hacer ella contra él? Ese conocimiento muy profundo que ella tenía de que él tenía más respeto y él tenía un cargo y él había sido asignado por Dios y estaba haciéndole una obra a Dios, y cómo podía ella ser la persona que le traía escarnio. Eso eso es exactamente el tipo de cosa que dice un hombre testigo de Jehová contra una mujer o una niña para callarlas. Es exactamente eso. Tú me quieres venir a destruir la reputación. Y lo triste que a mí me parece es que esto simplemente confirma para nosotros que estamos en el activismo por el abuso de menores, porque sabemos de casos, hemos vivido los casos, hemos sabido de las pólizas desde la infancia. Yo sabía a los 7, así que por eso es como que no estoy sola, y es verdad, y qué horrible que sea verdad. Pues entonces Debbie, ella cuando el abuso terminó a los 13, ella simplemente quería olvidarse del asunto, y él la evitaba, y ella siguió yendo con su vida de tratar de ser testigo de Jehová, de hacerlo correcto en el sentido de la comunidad, porque no se le educa a un testigo de Jehová que venga a causar, en inglés es disruption, o sea, interrumpir la paz y la armonía en la organización, en la congregación, a traer una acusación así tan pesada y todo eso. Y ella, por ese motivo, terminó fue que no dijo nada y no trajo el asunto a ningún anciano. Pero entonces viene la segunda víctima, que presenta
también de Ronnie, y a ella, su padre, ella creció en la verdad, o sea que ella es como yo, que nació en la verdad, y ella se llama Dolores, y Dolores, su padre muere cuando ella tiene 10 años, y su mamá tiene, los 4 hijos, está embarazada de un bebé más, y el padre se les muere, y ella tiene que ir a trabajar, y claro, trabaja con el anciano respetado de la organización que le ofrece un trabajo en su negocio de limpieza. Y ella va y trabaja con él y él durante que ellos están trabajando, él la manosea, hace que ella se sienta su pene erecto, todo ese tipo de cosas, se lo muestra, le saca la Biblia y dice, mira, esto es como se ve un pene circuncidado, para que sepas la diferencia, para que lo sientas, todo eso. Ellos entonces llega a una asamblea, le invita a ir con su esposa. Claro, es la asamblea. La mamá es que como que no puedes, no vas a ir. Claro que vas a ir, son las asambleas. Las asambleas son cosas, o sea, yo me acuerdo, nosotros sí, si era una asamblea especial o algo por el estilo, teníamos esa invitación, claro que no íbamos a decir que no. En fin, que Dolores asiste a esa asamblea, en esa asamblea, en la piscina, en el hotel, él la va forzando y pues ella dice que fue el dolor más grande que tuvo en su vida y eso todo le afectó su espiritualidad y eso fue cuando ella decidió ir a los ancianos. Y cuando fue a los ancianos, que fue una pesadilla total, porque la interrogaron, la regañaron, la dijeron que no dijera a nadie. Después trajeron al anciano a defenderse por las acusaciones, que él tenía derecho a defenderse de las acusaciones. Y pues trataron de callarla y después le dijeron, porque no hay 2 testigos del asunto, no, no podemos establecer el abuso ni nada de eso. Da tanta rabia saber que se repite esa actividad a través de la organización en diferentes localidades, porque como dice una persona durante el documental varias veces, que no piensa que nada más sucede en un par de congregaciones, sino en todo el mundo. Yo puedo decir, yo tenía 7 y sabía de un caso donde a la muchacha que tenía 11, ella vino a los ancianos, acusó, puso su acusación de que la habían tratado de violar un abusador, un hombre en la congregación, y en vez de escucharla, en vez de ayudarla, en vez de tomar acción, la agarraron y le dijeron que se olvidara de eso, que es mentira, que no hable más de eso. Pues viene y eso fue, yo tenía 7 en 94, a ver, 92, así que eso es más o menos alrededor de la misma temporada que ocurre esto en el relato de Dolores, los mismos años más o menos. La investigación fue iniciada por Trey Bundy por los documentos que recibió. A él le pareció de que si estos documentos y esas pólizas eran en realidad así, que se podía esperar que había muchos casos de abuso de menores que no han sido reportados, y puesto también que deberían de haber muchísimos abusadores sueltos en la comunidad que pueden estar hasta abusando de niños fuera de la comunidad de los testigos de Jehová. Ese también es la motivación detrás de la investigación para Trey, que es la seguridad pública de todos los niños alrededor, dentro y alrededor de las congregaciones. Pues sigue entonces la saga, porque Debbie y Dolores se juntaron juntas y ahora sí habían 2 relatos de la misma persona, que 2 víctimas habían señalado que las había abusado sexualmente, y entonces sí pudieron entonces establecer que él había cometido esos abusos, y él admitió que supuestamente fue expulsado, pero ahora no había
no habían tomado acción aún todavía, muchos años después de lo sucedido, de los sucesos, para llevarlo a la policía ni nada de eso. A Ronald, durante el documental se ve que a él lo expulsaron y lo restablecen en un año. Un año. Wow. Es que es increíble las cosas que suceden y todas se repiten tanto. Muchos años después se presenta que Debbie habla con la policía por un asunto y vienen a entender que a ella la habían abusado sexualmente dentro de la organización, y ellos fueron a hacer la investigación y ella... Hay un audio en el documental donde este señor se niega completamente, que él dice, me habían acusado, pero no creo que jamás lo haya hecho. Me parece tan interesante esa manera de decir las cosas. Es una manera de responder sin mentir y sin decir la verdad. Porque no pienso que jamás lo haya hecho. Y entonces la policía regresa y le dice a Debbie, esto va a ser ella dijo, él dijo, y ella les dijo no, porque yo sé que en los comités ellos documentan todo, y el comité mío y el de Dolores está bien documentado. Pues entonces termina a este señor Ronnie en la prisión, sin primero desaparecerse los documentos, después sí conseguirlos. Es toda una cosa. Se descubre que la Watchtower tiene servidores llenos de todos los documentos hechos por todas las congregaciones con todas las acusaciones de crímenes, no solamente abuso de menores o abuso sexual a niños, pero también otros crímenes como violaciones, violaciones, estafa, asesinato, era adulterio, bigamía, de todo un poco. Vemos que están entrevistando a uno de la Watchtower y él explica que no, pero es que no puedes conseguir los archivos de no destruir porque conseguirías entonces todos estos tipos de crímenes, estos tipos de cosas. Y da el listado que acabo de mencionar. Es que hay tantos crímenes dentro de la organización. Y entonces es como que, ¿sabes? En ese momento me quedé como, wow. No encubren solamente el abuso sexual de niños, de menores, encubren todos los crímenes. Entonces van a explicando durante el documental de que en los Estados Unidos a los ancianos se les ha instruido y que toda comunicación que haya con ellos es confidencial porque cae bajo privilegio de clérigo. Que aunque no estén confesando, que estén hablando con un anciano, ya es como confesional. Y ellos consideran entonces que todo es confidencial, que uno hable y discuta con un anciano. Parece eso tan raro porque eso no se lo dicen, de hecho no se lo comunican a ningún miembro. A uno no le dicen eso, no lo comunican así. Igual con el hecho de que los miembros mismos no saben cómo se maneja los casos de abuso sexual de menores. Si no te ha tocado a ti en la vida, no sabes, y si te ha pasado, asumes que muchos de los problemas que han sucedido alrededor del caso tuyo tienen que ver más bien con una falla en ti, porque te lo hacen sentir así. Hablan de las víctimas como si fueran problemáticas, que se rechacen a ceder a la autoridad de Jehová y dejárselo en las manos a Jehová. Vemos también que se ha rechazado la organización desde antes del 2017 a divulgar las identidades o la información que tienen en ese database, esa colección de datos que tienen ellos de todas las congregaciones. No la comparten. Han tratado porque para
establecer los crímenes, la policía puede hacer uso de toda esa información, pero se rechazan a cooperar. Se rechazan, y es que ellos se adhieren a ese de que de los dos testigos se adhieren a que no quieren la interferencia de las autoridades ni el gobierno. Eso fue algo que también vi en lo que fueron los videos y las entrevistas de Reclaim Voices aquí en los Países Bajos. Se repite lo mismo, es que corrobora lo que han visto más activistas y lo que hemos visto en otros documentales de otros países, de que tratan a las víctimas como si ellos fueran mentirosos, que están destruyendo la santidad de un anciano tan dedicado a la congregación, y después dicen que no, que si tú dices algo entonces estás causando divisiones, y si no te quedas, porque claro, una persona que ha sufrido un abuso y que nadie le importa y nadie le escucha y nadie lo ayuda, es obvio que entonces llega un momento a que va a tener una dificultad para quedarse en esa comunidad. Yo lo entiendo mucho. En fin, llega a una parte de la investigación donde el abusador sí termina en la prisión, pero lo sacan en menos de un día los mismos ancianos. Es deplorable. Tiene conocido de parte de las víctimas que dan testimonio en este documental. Hay 10 víctimas de esta persona que ellas conocen, no saben más, pero no han recibido ninguna cooperación de parte de la congregación envuelta, ni las congregaciones envueltas. Y se identifica una vez más que uno de los problemas más grandes es que no solo se trata mal a las víctimas, no solo se les ignora, no solo se les silencia, no solo se les cuestiona, pero también al que hace el abuso, si se establece, no se señala, no se saca de la comunidad, no se va a la policía. La policía llegó a estar envuelta en este caso de Ronald Lawrence, pero no pudieron hacer una convicción porque ya se había pasado demasiado tiempo. Ya había pasado esa estatuta de la cantidad de años que se puede hacer una denuncia en ese estado en especial. Pero entonces vemos también que las víctimas pierden todo. Pierden a su familia, pierden su salud mental, pierden su bienestar, su valor propio y su familia. Porque, por ejemplo, Debbie se divorció porque no sentía que podía estar casada con un hombre. El abuso empezó a afectarla emocionalmente y con su sexualidad y todo eso, pero también recibió de su familia notificación de que si ella no seguía en la congregación, ya sabía que se tenía que esperar, que por favor no lo hiciera, que dejara las cosas en las manos de Jehová. Pero claro, ella escogió alejar a su hijo, y yo le doy mil puntos de razón. Es el mismo motivo por qué yo hago esto, porque me he mudado tan lejos de mi familia y porque he cortado, estoy cortando los lazos con toda la familia mía, Testigos de Jehová, y la comunidad de Testigos de Jehová, porque no quiero, ellos no van a honrar mi necesidad de proteger a mis hijos con información. A mí me parece muy pertinente saber quién hizo qué, en especial con la violencia contra los niños. Entonces yo no voy a dejar a mi hijo ir a un salón y lo asignen mientras yo no estoy ahí con una hermana o un hermano que sea un abusador de niños y que agarren a mi hijo o mi hija. No. Es que entonces yo estoy siendo negligente. Ellos son negligentes de entrada de pólizas de política. Ahora lo sé. Yo no puedo hacer eso. Entonces la entiendo a ella completamente, a Debbie, que ella sacó a su hijo de eso para que su hija sea libre. Es lo mismo que he hecho yo. Se entiende muy bien, porque cuando tú has pasado por ello o sabes muy personalmente cómo va el proceso, no hay de otra. Hay que sacar a los hijos de ahí
uno mismo y duele mucho ver a Dolores porque ella sabe que sus nietos están en una congregación con este mismo abusador y la congregación no sabe, porque la congregación no tiene permiso ni acceso a ese tipo de información. Los ancianos no corroboran y no se lo comunican a la familia, a la gente en las comunidades de los testigos de Jehová. O sea, tienen una congregación, ellos saben quién ha sido abusador sexual, pero no lo dicen, no lo comentan, no lo hablan. Luego vemos que el documental habla de cómo ven la gente en la comunidad de testigos de Jehová a los ancianos. Y es cierto, se ve a los ancianos como pastores amorosos que nos están cuidando con mucho respeto y mucha confianza. Se confía de un anciano muchas veces más que se confía de un maestro en la escuela o de la niñera o de un familiar. Hasta a veces, si un familiar no sea testigo, muchas veces yo me acuerdo creciendo que se hablaba como que, no, pero ellos no son testigos, no puedo dejarlos a ustedes con ellos, vamos a hacer otra cosa. O sea que se ve lo que en verdad hemos vivido nosotros todos, es que se confía más a la organización, su liderazgo, porque nos enseñan que el Espíritu Santo de Jehová escoge y apunta a estos hombres y nos da un bojote de textos de Biblia. Y la comunidad en general cree que los ancianos están ahí para ayudarlos. Entonces hay mucha confianza en los ancianos y se ve que la comunidad se promueve esa idea de que somos familia, que podemos confiar en el uno en el otro, que es sano, y en combinación, conjunto en el hecho que una persona que haya abusado de un niño no se señala y no se saca permanentemente de la congregación, eso es de facto una mezcla muy muy peligrosa para los niños, porque entonces hay un abusador dentro de la comunidad, nadie lo discute, nadie lo sabe y sigue suelto. Y si tú dices algo, es un problema y todo el mundo te evita como apóstata o ignora lo que has dicho porque es calumnia, causa divisiones o porque no estás causando divisiones, no estás dejándolo en manos de Jehová. Y a ver cuál fue, una psicóloga también da un comentario sobre esas pólizas, porque en realidad lo que hacen es hacer mucho más daño a los niños que han sido victimizados, porque a ellos se les dice que hay que confiar en esa gente y entonces cuando esa gente abusa de ellos, entonces no piensan esta persona es mala, ellos piensan debe haber algo malo conmigo, algo malo en mí que me esté pasando esto o que me merezca algo así tan feo, porque la adoctrinación es de que ellos son escogidos por Dios y son muy buenos y son muy amorosos y son muy respetados y muy influenciales. Algo muy pesado en eso. Después les voy a contar el resumen de los otros casos que vienen adelante en este documental, porque fue 1:30 de documental y no me quiero pasar de la media hora del video. Vamos a ir en partes. Pues en resumen, en el año 89, la Organización de los Testigos de Jehová, desde la Watchtower, le mandó una carta a todos los ancianos en los Estados Unidos, pero me imagino que puede haber sido mundial, pero no, el documental no toca eso. Miles de ancianos recibieron la instrucción de mantener abuso sexual de menores confidencial, de no ir a la policía y no envolver a las autoridades, que no tenían permiso de divulgar nada sin las instrucciones de la sociedad, de la sucursal principal. Fueron entonces también, les dieron el recordatorio de que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Con ese texto les dijeron de facto que tenían que callarse. Vemos también que todas las interacciones con los acusados y las víctimas son
archivados, son guardados y hay un archivo digital con todos los casos yendo décadas en el pasado y contienen no solamente abuso sexual de menores, pero también asesinato, violaciones, agresiones violentas físicas, estafa, bigamía y adulterio, para nombrar un par de ellas, y todos esos son crímenes en los Estados Unidos, son crímenes abhorrentes, pero la organización se refiere a ellos como pecado abhorrente. Esto nos da una indicación de que hay un problema serio dentro de la organización referente a lo que es el encubrimiento, porque ellos encubren los crímenes en una manera muy coerciva y manipuladora, porque meten a la espiritualidad y a Dios y la obediencia a Dios y obediencia a su organización en sus instrucciones a sus seguidores. La mayoría de la gente que es testigo de Jehová no sabe cómo se manejan casos de abuso de menores, y cuando lo experiencian y pasan por ello, pierden a su familia, pierden a sus amigos y pierden en sí también su propia identidad, porque nadie les cree, nadie les escucha y no hay compasión ni ayuda para ellos. Solamente hay un interés intenso para restablecer al abusador. Como vimos con Ronnie hoy en día tiene 80 años, tiene una lista larga de más de 10 víctimas conocidas y él todavía anda libre en las congregaciones y también de la policía, porque no lo han podido agarrar, porque no se saben de otros casos más recientes en este momento. Entristece mucho ver eso. Por último, vemos también que los casos de abuso de menores son desgarradores. Son los detalles, hoy no voy a contar de eso en muchos detalles, pero de hecho entremezclan la espiritualidad con los actos obscenos y manipulan a sus víctimas al silencio. Y yo por una niña así, por una niña así es que sigo haciendo esto, porque una niña así, yo sé, no sé quién es, ni sé quién son su mamá y su papá, pero la primera vez que yo mandé un artículo a los diarios locales en Aruba, mi hermano me llamó y es anciano y me gritó y me dijo que yo estaba causando peligro para toda la congregación, que los estaba atacando, que qué mala, que Jehová que él no me iba a perdonar porque Jehová me pagara por lo que había hecho. Y me dice, ¿tú crees que a mí me gusta saber de los casos que, por ejemplo, una niña de 2 años que su papá la violó? Y yo me quedé, ya va, tú sabes qué está sucediendo, pero están tan profundamente metidos en su control mental, es un control mental, que tienen que obedecer a la autoridad otorgada por Dios, a la Watchtower y a los ancianos, y tenemos que hacer lo que diga que se llama la Information Desk ahora, la mesa de información, bueno, la administración de información, de servicios de información, porque ellos regulan qué se puede hacer en cual caso. Ellos son los que dicen, anciano XYZ haga ABCD. No son los ancianos que escogen por lo general, aunque ellos también actúan de su propia iniciativa. Eso se ha visto también en estos casos cuando, por ejemplo, fueron a buscar los documentos y se habían desaparecido. Hubo un anciano que estaba ahí que sugirió, vamos a pasar todos estos documentos, a destruirlos, porque es horripilante lo que acabamos de escuchar. Pues entonces que se ven las cosas, es increíble que se repitan el mismo tipo de cosas alrededor del mundo, como que si hubiera un manual y que todos los ancianos metieran la pata en la misma manera. O sea, yo digo meter la pata, pero es obstrucción de justicia. Se está metiendo
a encubrir los crímenes. Ustedes me dicen ahí qué tal les pareció. Voy a darles un enlace cuando esté disponible traducido todo el documental. Me han dicho que hay un grupo que está trabajando en eso. Yo personalmente estaba tratando, pero no voy a poder lograr hacerlo porque es hora y media. Se van a cansar de escuchar mi voz así tan largo. Y lo otro es que también aquí se está jugando con contenido de un canal, una estación de televisora que acaba de lanzar este programa, y entonces es un riesgo legal. Por eso escogí no participar en ponerles a ustedes videos. Pongo fotos, sí, un par de stills, así tienen una idea de quiénes estoy mencionando. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pónganmelo ahí. Y estoy a la orden para cualquier ayuda. Tenemos un grupo de WhatsApp. Tú me puedes escribir por Facebook. Mi Facebook es Soy Betsarim. Simplemente búscalo y conseguirás mi página. O escribe facebook.com/Betsarim. Soy Betsarim. Y me puedes mandar un mensaje al privado y te doy el resto de la información para que tengas una comunidad habla hispana de testigos de Jehová que te entiendan, para hablar, para tener amistades. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Y ese fue mi video para hoy, ¿ok? Mi resumen. Espero que le haya dado una imagen de las confirmaciones de qué en realidad se está viviendo dentro de la organización de los testigos de Jehová respecto a los abusos de menores, abuso sexual. Bueno, buenas noches, chao.